Bueno, buenas a todos los hermanos, amigos, pastores, los que están siguiendo este programa de la serie de estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya vimos de antemano una pequeña introducción para meternos ahora de lleno en este estudio fascinante que es el libro de Apocalipsis. Ya les mostré acerca de, y yo le he colocado el canon, la enseñanza didáctica que les quise dar acerca de del tornillo y las 3 tuercas. ¿Recuerdan? El tornillo, lo que aprendemos es la buena interpretación de las escrituras. En este caso, esta tuerca entra muy bien acá. Y esto nos enseña que la buena interpretación, pero también está la otra tuerca que hay que meterla forzada. Esto nos está indicando no forzar las escrituras a querer decir algo que yo quiera, o como dijo alguien, cada quien echa viento a su molino. Y la otra pues es algo que es la facilidad que le damos a una serie de interpretaciones de la palabra del Señor. Ahora, Apocalipsis significa revelación, pero yo quiero que ustedes entiendan el versículo clave del libro de Apocalipsis, que es el capítulo 1, versículo 19. Si ustedes entienden bien este texto bíblico y lo podamos diagramar y entenderlo bien, yo creo que no vamos a tener problemas en el entendimiento de las escrituras. Esta posición que les voy a dar las tienen más del 80% de las iglesias cristianas en todo el mundo. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, nos habla acerca del versículo clave. Voy a tratar de explicarle, y si usted entiende bien esto, el versículo clave, vamos a desarrollar de una manera con una buena interpretación el libro de Apocalipsis. Ya sabemos que el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Ahora, 1.19 dice: escribe las cosas que has visto. Ya sabemos que Juan, enviado por Domiciano, el emperador, lo llevó allí preso a una isla llamada Patmos, una isla aproximadamente 12 kilómetros de ancho por 18 de largo, y allí iban los presos políticos, pero Juan iba por causa del testimonio de Jesús. Y allí, mientras que estaban persiguiendo a los cristianos en Éfeso, Dios estaba tratando con Juan allá en la isla llamada Patmos, dándole revelación del libro de Apocalipsis. Ahora, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, ejemplo, capítulo 1, se desarrolla las cosas que has visto, versículo clave, las cosas que has visto. Y luego viene las cosas que son. Estos tienen que ver con capítulo 3 hasta capítulo 4, versículo 1. Las cosas que has visto y las que son. Se está refiriendo al día de hoy prácticamente, o acerca de las 7 iglesias que estamos estudiando, que desarrollan de una manera muy escatológica a través de los tiempos. Por ejemplo, el libro de Éfeso, la primera iglesia, data del año 53 hasta el año 170, y así sucesivamente hasta que llegamos hoy en día. Prácticamente estamos viendo la iglesia de la Odisea. Otro ejemplo para que me entiendan, la iglesia de Filadelfia, pues fue algo que tiene que ver con las grandes misiones en el siglo XVI, XV, XVI, cuando salió Martín Lutero, cuando Juan Wesley llevó el evangelio a los Estados Unidos, surgió la reforma protestante en Alemania, surgió también Juan Calvino, entre otros héroes de la fe. Entonces, a medida que vamos desarrollando los libros del Apocalipsis, nos damos cuenta dónde nos ubicamos. Pero también, cuando estudiamos cada libro del Apocalipsis, en este caso Éfeso, que corresponde a la iglesia primitiva o la iglesia neotestamentaria, también Dios nos habla a través de esa palabra a nosotros en este tiempo. Ahora, capítulo 4, versículo 1, se está hablando acerca del levantamiento de la iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y luego de aquí, capítulo 4, versículo 2, hasta capítulo 19, está hablando acerca de la tribulación, los 3 años y medio y 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio, pues estamos hablando acerca de la angustia de Jacob, lo que se denomina la gran tribulación, y luego capítulo 19 ya viene el milenio. Es para que me entiendan más o menos dónde nos enfocamos con el libro de Apocalipsis. Si entendemos eso, ese versículo clave, no vamos a tener problemas de entender el libro de Apocalipsis. Aquí en el capítulo 4, versículo 2, se desarrolla lo que es
la tribulación, y ahí es donde van a surgir los 144,000. Entonces, esa historia, lo que data de capítulo 4, versículo 2 hasta capítulo 19, es cuando ya Cristo, aquí viene Cristo por su iglesia, y al final de la gran tribulación viene con su iglesia en la segunda venida. Por eso esto tiene mucha concordancia con el libro de Daniel, como el café con leche, como le he dicho antes. Tiene bastante concordancia con el libro de Zacarías, Malaquías, el libro de Ezequiel, donde Cristo en la segunda venida viene a establecer el reino milenial. Esto es para darle un poquito acerca y despejar a ciertas dudas. Bueno, ahora vamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y vamos a hacerlo de una manera muy expositiva, siempre guardando la verdadera interpretación, como aquí está el canon de las escrituras, donde enseña a tener una interpretación correcta de las escrituras. Y vamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis, ¿no? Y vamos a dar algunas simbologías, y ojalá que ustedes de pronto lo pueden anotar allí, la simbología que nos enseña el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, esto nos está hablando acerca del ángel, se está refiriendo prácticamente al líder. La palabra ángel significa mensajero. Está hablando acerca del mensajero, del ángel, del pastor que existía en aquella iglesia. Hay muchas iglesias, pero Dios escogió 7 iglesias allá en Asia. Eso es lo que simboliza el ángel, mensajero. Pero también habla de la estrella, ¿no? Y la estrella simboliza el mensajero que enseña, según Daniel 12:13, el mensajero que enseña. La diestra es símbolo de autoridad. Dice: Jesús se sentó a la diestra del Padre, símbolo de autoridad. El candelero simboliza luz, y el oro simboliza, según 1 de Pedro 1:7, la fe, y en otras partes también se dice que simboliza la deidad de Cristo. Eso en cuanto a la simbología. Ahora vamos a leer el versículo 2. Versículo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, él conoce la obra de cada iglesia. Hoy en día también igualmente, él conoce cada iglesia, conoce cada denominación, conoce el trabajo de cada iglesia local. Él conoce todo, porque al Señor no se le puede esconder nada. Pero allí hay algo que dice que está hablando acerca de los falsos apóstoles. Bueno, es un tema bastante de discusión, pero quiero dejarle algunas citas bíblicas que lo voy a colocar aquí. Gracias, porque este medio usted puede parar el video y anotar las citas bíblicas, pero esto para que tengan una buena interpretación. Y ahí le dejo esa inquietud que está hablando acerca de los falsos apóstoles. Ya en ese tiempo existían los falsos apóstoles, y estos son textos solamente para que los analice. Por ejemplo, está Efesios capítulo 2 versículo 20, y también Efesios 4 versículo 11. Está también Apocalipsis capítulo 21 versículo 12 al 14. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 8 y 9. Y está lo que son las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, que son las epístolas pastorales. Le dejo esa cita bíblica para que ustedes mismos den una buena interpretación de lo que está hablando acerca de aquí de los falsos apóstoles. Ahora seguimos con el libro de Apocalipsis, y el versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, era algo muy bueno que tenía la iglesia de Éfeso, que habían trabajado arduamente
y jamás y nunca querían colgar los guantes, nunca habían desmayado, sino perseveraban en la doctrina, perseveraban en los caminos del Señor. Ahora, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí nos podemos detener un poquito, hablando acerca del primer amor. Y esto se está refiriendo con el contexto del versículo 4 acerca del trabajo que ellos tenían. El primer amor es el fuerte amor, la pasión que tenían por Cristo. Ahora, aquí hay algo que podemos hablar de las 6 fases del amor. Hay 6 fases. El primer amor, que uno lo puede ver a través de la Biblia, es el amor eros. Y el amor eros tiene que ver con el amor que existe en el matrimonio, entre marido y mujer. Segundo tipo de amor tiene que ver con el amor filial. Y esto está hablando acerca del amor profundo que existe entre amigos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ya no le voy a decir más siervos, sino voy a decir amigos. Y cuando confrontó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dijo 3 veces, o sea, Pedro había negado 3 veces al Señor, y Pedro lo confrontó 3 veces. El amor filial, el amor de amigos. Y cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, no solamente lloró por su amigo Lázaro, pero él también lloró por María y Marta. Recuerda que a una de ellas, la mujer, le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Aún tuvo compasión porque había una amistad muy bonita, muy profunda con esta familia, la familia de Lázaro. Y ahí tenemos que también desarrollar otras. Ahorita les explico algo muy interesante, pero el tercer amor es el amor de Dios, el amor ágape, porque de tal manera amó Dios al mundo, o Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es incondicional. Ahora, el amor filial, que es el amor entre hermanos, que debe existir entre el pueblo cristiano, es un amor profundo. Y cuando la Biblia dice, por ejemplo, ya en Samuel, segunda de Samuel 1:25, el amor profundo, para el pensamiento griego y para el pensamiento hebreo, el amor de amigos era más fuerte que el amor de Eros. Por eso cuando estaba allí David y Jonatán, uno de ellos le dice, pero el amor que le tengo a usted es más profundo que el amor de mujeres, porque era más fuerte el amor filial que el amor de mujeres. Por eso le digo esto, porque por eso es bueno estudiar la Biblia a través del ojo de la cultura. Y aquí hay una parte cultural de lo que se denomina el amor. Entonces, el amor que le tenía David a Jonathan y Jonathan a David era un amor fuerte, era más fuerte que el amor que existe entre un hombre y una mujer. Entonces, el amor de amigos, el amor que debemos tenernos entre nosotros mismos como buenos amigos que somos. Somos hermanos, pero a veces no somos amigos. Ahora, el otro tipo de amor es el amor ludos. El amor ludos tiene que ver con una campaña, un congreso de iglesias donde se desarrolla esa amistad y nos preguntamos, ¿y cómo está mi hermano? ¿De qué iglesias pertenece? ¿De dónde viene? Entonces se desarrolla un amor ludos, pero no hay un amor profundo, solamente un amor de conocer, como los niños, el amor de los niños. Sin conocerse, ellos empiezan a jugar y el amor ludos. Pero el otro tipo de amor, que es el amor pragma, es el amor que se desarrolla con el tiempo, es el amor que madura, es el amor que hay una amistad de 10, 20, 30, 40, 50 años, y esto es un amor profundo, un amor muy hermoso, un amor que existe también aún en el matrimonio. Después de tantos años de matrimonio, ya ese amor profundo, un amor de respeto, es el amor pragma. Y el amor filautio es el amor como dice el mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor que debemos tener a nosotros mismos. ¿Por qué el amor a nosotros mismos? Porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, esas son las 6 facetas del amor. Pero aquí, cuando el Apocalipsis habla, pues que has dejado tu primer amor, has dejado tu pasión de servirle al Señor.
Entonces es algo muy, muy elemental para nosotros, que nunca jamás debemos de perder esa pasión por amor a Dios, pasión por aprender más del Señor, pasión de orar más, pasión de servir al Señor con todos nuestros talentos que Él nos ha dado. Bueno, seguimos adelante en cuanto el texto, el versículo 5. El versículo 5 dice así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no te hubieses, si no te hubieses arrepentido. Recuerda de dónde has salido, ¿sí? O sea, el arrepentimiento, esto nos manda, Dios manda a esta iglesia porque había dejado su primer amor. Bueno, arrepiéntese, cambie su mentalidad, no se estanque donde está. Eso es lo que quiere decir el Señor aquí, arrepentirnos, porque a veces hemos dejado la pasión por Cristo, a veces hemos dejado el deseo de servir al Señor, y entonces es necesario, como dice aquí Juan a Éfeso, que se arrepienta. Ahora, seguimos adelante en cuanto a lo que dice el versículo 6. Ya vamos conociendo la iglesia de Éfeso, una iglesia que ellos deseaban siempre el conocimiento. Y la iglesia de Éfeso, en versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas. Algunos lo comparan con Nicolás, el de Hechos capítulo 6. Bueno, eso no se sabe, de pronto que sí, de pronto que no. Pero esto tenía que ver también, según lo explica ya Hechos capítulo 19, donde desarrolla la historia de la iglesia de Éfeso, las obras de los nicolaitas. No aborrecía a los nicolaitas, sino las obras de los nicolaitas. Tiene que ver mucho también de pronto con Demetrio, que vendía los templecillos a la diosa Diana, las sacerdotisas que eran prostitutas en aquel entonces. Entonces, la obra de los nicolaitas. Algunos dicen que ellos querían enseñar acerca de las hechicerías, las cosas ocultas. Querían que los cristianos aprendieran eso, lo que llama el misticismo, meterlos siempre dentro del cristianismo. Pero otros estudiosos dicen que la obra de los nicolaitas tenía que ver, porque la palabra nicolaitas, Nicolás, Nico, significa en griego estar sobre otros, y laos significa pueblo o laicos, o sea, mandar sobre los laicos. Entonces algunos dicen que esta obra de los nicolaitas era porque parece que habían las rosquitas donde el pastor, estaba el pastor, la esposa del pastor. Un ejemplo le estoy dando de más o menos la obra de los nicolaitas, y esto se ve hoy un día, hermanos pastores y amigos, en las iglesias cristianas. El caciquismo. El tal pastor, la esposa del pastor es la tesorera, el hijo es el secretario, el cuñado es el vocal, el otro cuñado tiene otro cargo, otro líder, la tía tiene otro líder. O sea, todo es una rosquita familiar. Y esto tiene que ver con las obras de los nicolaitas, o sea, el caciquismo que existía en aquel entonces. También existía lo que se denominaba la simonía, y la simonía, la venta de cargos eclesiásticos, también se veía en aquel entonces, la venta de cargos eclesiásticos. Hoy en día, pueblo cristiano, hay que tener cuidado con esto de la venta de cargos eclesiásticos. Conocí un amigo un cristiano que ya partió con el Señor, pasó en cierta ocasión por el frente de la iglesia y: pastor, ya tengo TCU en teología. Y el hombre no tenía ni bachillerato. Como al mes me dijo: pastor, ahora soy licenciado en teología. Como en tan corto tiempo, la simonía, la venta de diplomas, de certificados, que hacen un pequeño examen y ya les da un diploma. Cuidado, eso es simonía, y eso no le agrada al Señor. Entonces, dentro de la iglesia local, pues existía la obra de los nicolaitas también, porque en Éfeso pues estaba también la adoración de la diosa Diana, las sacerdotisas, y por eso es interesante también aprender lo que es la cultura.
La cultura en sus 8 facetas, o los sistemas, sistema político, el sistema social, el sistema de educación, sistema de creencia, el sistema cuando es la transculturización, y eso tenemos que enfocarnos en la Biblia. Son como 8 facetas que dentro de lo que es la cultura. Ahora, se deja bien claro, se deja detalle bien claro que aquí en Éfeso existía la diosa Diana, o Artemisa, que era para los griegos, una diosa, un ídolo que tenía muchos senos, que se dice que eran como testículos de toros, y la diosa de la fertilidad, y había mucha gente que seguía a esta diosa, y habían prostitutas donde se raspaban el pelo, se cortaban el pelo, se lavaban, se rapaban, y estas prostitutas, muchas de ellas llegaban a los pies de Cristo, se convertían. Pero entonces donde estaba una mujer con el pelo rapado, pues era sinónimo de una prostituta. Entonces ahí fue donde se le mandó a colocar velo. Colóquese velo mientras le crezca el pelo, para que no la confundieran con una prostituta. Y ahí donde Pablo le escribe a los corintios, y donde le dice: nosotros no tenemos tales costumbres ni las iglesias de Dios. Era una costumbre. Lo que pasa es que a veces la costumbre se ha convertido en una doctrina, y eso tenemos que tener cuidado cuando estamos leyendo la Biblia, porque la Biblia tenemos que verla con el ojo de la cultura, porque hay muchas partes que tenemos que comprenderla de esa manera. Bueno, en el versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, ya el último texto, el último versículo, el número 7, y ya sabemos que el número 7 simboliza la perfección de Dios, o lo completo de Dios. Pero aquí está hablando acerca del árbol de la vida, y esto es símbolo de la vida eterna que se perdió allá en el libro de Génesis, pero a través de Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Entonces el árbol de la vida simboliza eternidad, y esto se perdió allá en el Edén, pero en Cristo se recobra la vida eterna. Entonces es algo muy interesante, porque estaba allá Juan, enviado por Domiciano, el emperador, lo envió como castigo a la isla llamada Patmos, y dice que estaba en el día del Señor. Y el día del Señor se está refiriendo al día domingo. Lo curioso del complemento que nos enseña la Biblia es que Dios, en Génesis capítulo 1, Dios cuando creó la luz, lo creó el primer día, fue un día domingo. Y aquí, cuando le dio la revelación del Apocalipsis, fue un día domingo. Ahora, y el sábado, bíblicamente el sábado fue hecho para el pueblo de Israel. No, que Constantino fue el que diseñó el domingo. No, el domingo ya estaba, porque era costumbre de los cristianos que se congregaban cada primer día de la semana, y el primer día de la semana es domingo. Constantino lo que hizo fue, lo legalizó por una costumbre que ya tenían los cristianos, y Cristo pues resucitó un día domingo, y esto nos deja bien claro ver que la Biblia pues tiene un enfoque y tiene una buena interpretación. No hay que forzar la escritura a decir lo que yo quiero, ni tampoco porque me lo enseñó tal líder así a la ligera, sino la Biblia tiene que tener en el canon de la escritura su propia, la misma Biblia se interpreta así sola, la Biblia interpreta la Biblia. Por eso, cuando vamos desarrollando bien el libro de Apocalipsis, nos vamos enfocando en una buena interpretación sana y adecuada. Los efesios les gustaba bastante el conocimiento, y yo creo que nosotros como cristianos debemos ser como los hermanos de Berea, que no solamente leían las escrituras, sino las escudriñaban, pues si las cosas eran así. Y debemos ser como los hermanos de Berea, escudriñar las escrituras para ver y concordar, dándole una buena interpretación. Y la gente de Efesios era una gente que tenía conocimiento. Claro, existían las 3 grandes bibliotecas en aquel entonces. La primera biblioteca más grande era la biblioteca de Alejandría, la segunda de la de Pérgamo, de ahí viene la palabra pergamino, y la tercera, la iglesia de Éfeso. A ellos les gustaba bastante el conocimiento. Por eso se dice que el libro de los Efesios, en especial el capítulo 1, todo el libro, prácticamente el libro de Efesios, es uno de los libros más profundos que tiene el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento dice que el libro más profundo es el libro de Job.
pero debemos de escudriñar con la ayuda del Señor, que el Espíritu Santo nos vaya revelando, nos vaya iluminando acerca de estas 7 iglesias que estamos estudiando hoy. Solamente me resta decir lo que dice el libro de Santiago: no solamente seamos oidores, sino también hacedores de esta bendita palabra. Al cristiano, dijo alguien, al cristiano le gusta aprender bastante, es bueno aprender, a mí me encanta. Tengo 43 años y estoy apasionado 100% por aprender más y cada día más del Señor y aprender más del Señor. Nos gusta a los cristianos aprender, pero odiamos cambiar. Para cambiar, por eso no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores de esta palabra del Señor. Y el libro de los Efesios, primera iglesia que hemos desarrollado hoy, nos enseña eso. Nos enseña que nunca debemos de olvidarnos del primer amor, la pasión por Cristo, la pasión por seguir al Señor. Así que, hermanos y amigos, Pablo, cuando estaba ya en Efesios, que estuvo como 3 años, y aún dice 1 Corintios 15:32, que luchó contra fieras. Un hermano me decía, sería con la suegra, ni con la esposa, porque Pablo pues, de pronto era divorciado o viudo, porque para pertenecer al Sanedrín tenía que ser casado. Pero Pablo tuvo que luchar contra fieras. Ahora, detrás de esto, cuando dice 1 Corintios 15:32, ¿por qué luchó Pablo contra fieras? Porque él estuvo 3 años allí en Efesios, como 3 años enseñando la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué razón luchó contra fiera? Pablo era un experto en hacer tiendas de campaña, tiendas, casas, y hay un vocablo, creo que está en los libros, en las epístolas pastorales, donde dice, traza bien la palabra. O sea que el hombre era un experto con el cuchillo de cuando iba a hacer un corte en el cuero, puede ser de chivo, de camello o de focas marinas, que las traía del Mediterráneo para sacar el cuero y hacía las tiendas, porque Pablo también trabajaba, tenía esa destreza de manejar el cuchillo, que de pronto cuando fue a luchar contra las fieras allá en Éfeso, estaba diestro, el hombre era corpulento, de pronto era un Sylvester Stallone, un Rambo, y Dios lo había preparado para luchar contra las fieras. Ahora, Juan, en la isla llamada Patmos, mientras estaban persiguiendo a la iglesia allá, que los mandaban a uno, había fieras, las fieras eran leones, tigres, leopardos, aún elefantes y otras fieras, para destruir y matar a los cristianos. Era como ellos pasaban pasatiempo para los griegos, aún los romanos, de ver cuando mandaban a los cristianos y eran devorados por estos animales. Pero Dios prepara a su pueblo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, le dejo eso. Mientras que la iglesia era perseguida en Éfeso, por otro lado se estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, ahí en la isla llamada Patmos, en el día del Señor, y algo muy fundamental que nos enseña el libro de Apocalipsis, y estaba en el Espíritu, el mejor culto, el mejor servicio, estaba en el Espíritu, en el día del Señor, escribiendo el libro de Apocalipsis. Que Dios me les siga bendiciendo, hermanos y amigos, pastores. Estamos para seguir enseñando. Ya la próxima clase va a ser la iglesia de Esmirna. Dios me les bendiga y les continúe bendiciendo.